Buenas noches. Y la decisión del gobierno de aumentar el sueldo a la alta plana gubernamental, a los ministros, viceministros y otros cargos de confianza, digamos, un aumento que sin duda, como hemos dicho acá, era necesario porque los niveles eran muy bajos, habían sido reducidos demagógicamente a comienzos del gobierno de Alan García. Pues esta decisión se ha convertido en el blanco de las críticas y del aprovechamiento político, por supuesto, de aquellos que, en fin, de alguna manera pretenden obtener réditos políticos de esta medida, y por supuesto el principal de ellos es el propio Alan García, que fue quien redujo a la mitad los sueldos de estos altos funcionarios, y en el momento en que un gobierno como el actual se ve obligado a rectificar esa medida, que es una medida que aleja a los mejores profesionales del Estado, pues entonces aprovecha para criticarla. Hoy día emitió una declaración que es la siguiente. Así la podemos poner. El anuncio de la duplicación de los ingresos para los más altos funcionarios ha indignado al país. No se trata de oponerse por oponerse, sino de señalar que a los profesionales de las más altas calificaciones técnicas, a los que se necesita, se les puede pagar más que a los políticos nombrados a dedo. Pero esto ya fue establecido en el decreto legislativo 1024, publicado el 21 de junio del 2008. Resulta escandaloso que un ministro gane 40 salarios mínimos, lo que es la distancia más injusta en todo el continente. Y con más razón cuando la mayoría de ellos ganaba muchísimo menos de sus anteriores empleos. Son estos temas los que obligan a una gran transformación política que acerque más el Estado al país. Bueno, que acerque más el Estado al país. Para acercar más el Estado al país se necesita precisamente de funcionarios de nivel alto, bien preparados. Necesitamos a los mejores profesionales en el Estado, y con los sueldos que existían era imposible tener a los mejores profesionales, incluso ni siquiera a profesionales medianos, porque nadie podía sobrevivir con los sueldos existentes, salvo por supuesto que el ministro, por ejemplo, o el viceministro, o el secretario general de un ministerio, o lo que fuese, tuviese fortuna personal, o que apelase a malas artes, es decir, a operaciones non santas en sus entidades públicas para obtener recursos indebidos, o que, obtuviera ingresos por otras fuentes, pero de acuerdo a ley, un ministro solo puede tener ingresos producto de la enseñanza. Y claro, en algunos casos, durante el gobierno aprista, pues este era la manera en que algunos ministros obtenían recursos, aunque no sabemos en qué momento realmente enseñaban. Tenemos acá, por ejemplo, la declaración jurada, que se puede obtener en internet, es una información pública contenida en la declaración jurada de ingresos de bienes y rentas del entonces ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, y ahí figura, por ejemplo, que su sueldo era de 15.600 soles, su sueldo como ministro, pero tenía ingresos por el sector privado de 80.774 soles, y esto se los pagaba la universidad, su universidad, por supuestamente cursos dictados, porque ese es el único, digamos, concepto que vale de acuerdo a ley, pero nos preguntamos en qué momento podía dictar cursos para llegar a sumar 80.000 soles mensuales. Y no con cifras tan altas, pero en otros casos de otros ministros del gobierno aprista también tenían ingresos por la Universidad San Martín de Porres, por enseñanza probablemente. En fin, hay que ser pues honestos en todo este tema, ¿no? Si queremos a los mejores profesionales en el Estado para construir un Estado que sea eficiente, que sirva bien al ciudadano, a los más pobres, pues necesitamos efectivamente a los mejores profesionales, y para eso hay que pagarles no lo que se les pagaría en el sector privado se paga bastante más.
digamos, un gerente general de una empresa grande, importante en el país, gana muchísimo más que esto que se ha planteado para los ministros o viceministros. Pero por lo menos sueldos que les permitan sobrellevar con decoro su vida y no tengan que endeudarse o apelar a operaciones non santas, como decíamos, o no tengan que consumir todos sus ahorros para tener que renunciar finalmente, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer demagogia pues de este asunto, no se puede hacer política en algo que interesa tanto al país y que, dicho sea de paso, al expresidente Alan García le conviene que este gobierno sea quien adopte esta medida y no tenga que ser él, si es que él pretende efectivamente postular a la presidencia y llegar nuevamente a la primera magistratura del país. Si lo hace, va a tener o tendría que haber subido los ingresos de los ministros, viceministros, en fin, de la alta plana del Estado, porque no hubiera podido conseguir colaboradores, salvo que, como digo, pues tuviesen estas prácticas que hemos señalado antes, ¿no es cierto? No se trata de eso, pues tampoco, ¿no es cierto? Bueno. Otra noticia del día tiene que ver con unos cuadros de aprobación presidencial, de intención de voto presidencial publicados por CPI el día de hoy. Ahí tenemos en pantalla, a ver si los podemos poner. Hemos puesto el cuadro con la trayectoria. El último punto es el de febrero del 2014. Ahí vemos que está primera Nadine Heredia. No tengo el cuadro mismo con el porcentaje exacto, ¿no? Pero está cercana al 30, creo que es 28, 29%. Y en segundo lugar, ha pasado Alan García, que ha venido remontando ligeramente, digamos, y está, pero con alrededor del 12 o 13%, es decir, menos de la mitad de lo que tiene Keiko Fujimori. Y luego está en tercer lugar Pedro Pablo Kuczynski, en cuarto lugar Lourdes Flores. Y esa es la tendencia que podemos observar. Lo único notorio que podemos ver es que Alan García comenzaría a remontar en alguna medida en el último mes. Esto es CPI. Y bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con una nota de Claudia Prentiss sobre la visita oficial del presidente Humala a Colombia, una visita importante sin duda. Luego vamos a estar con Martín Ramos, que es fue un alto funcionario de la SUNAT, intendente de cumplimiento tributario de la SUNAT. Vamos a hablar acerca de una crítica que hiciera Luis Salazar de la Sociedad Nacional de Industrias, diciendo que para que un pequeño industrial cumpliera con sus, obligaciones tributarias, tiene que destinar el 25% de su facturación a todos los trámites vinculados a el pago de contador, los libros y todo lo demás, la complicación de pagar impuestos. Luego vamos a estar con Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, para ver si realmente es o no es viable el gasoducto del sur con las reservas de gas existentes. Hay quienes sostienen que no hay reservas de gas suficientes como para sustentar esta gran obra. Y finalmente vamos a estar con José de la Puente del Instituto Ribagüero y Renzo Babilonia, quien es curador, para conversar acerca de una interesantísima exposición de fotos vinculadas a la guerra de 1879, es decir, no solo la guerra, desde todo el periodo que va de 1879 hasta 1929 en que se firmó el Tratado de Ancón. Es una exposición, Guerra y Fotografía Perú, si se llama. Regresamos.